Muy buenos días, queridos hermanos. Todavía estamos en la mañana. Qué bueno poder compartir una vez más con ustedes el día de hoy, en la segunda parte de la primera carta escrita a los Corintios. La semana pasada compartimos la primera parte y hoy corresponde la segunda parte. Antes de empezar, quiero recordarles que Pablo dejó muy claro, ¿no es cierto?, acerca de la resurrección del Señor Jesús. Él, a través de testimonios o de pruebas testimoniales, él demostró que el Señor Jesucristo había resucitado. Y él mismo dice, yo también certifico eso, porque él lo vio al Señor Jesús. Y también les muestra que más de 500 personas también lo vieron al Señor. Él demostró a través de las Escrituras que el Señor Jesús resucitó y a través de las pruebas testimoniales también que Él resucitó. Habló de la importancia del Evangelio, lo importante que es el Evangelio, lo importante la claridad que tenemos que tener en cuanto a tres hechos concretos sobre cuál nuestra fe cristiana se fundamenta, ¿no es cierto? ¿Recuerdan cuáles eran esos tres hechos sucedidos, concretos? Era que Cristo murió por nuestros pecados, el primero. El segundo, que Cristo fue sepultado. Y el tercero, que Cristo resucitó. La garantía de eso era, obviamente, que ellos lo vieron resucitado y que la tumba está vacía, que no hay cuerpo en esa tumba. Entonces, Pablo dejó más que claro, y Pablo en esta segunda parte viene a responder muchas o algunas de las preguntas que en la cotidianidad de la vida cristiana se pueden presentar. Se pueden presentar en cuanto a la resurrección. Recuerden, el tema que estamos compartiendo es la resurrección de los muertos. La esperanza que nosotros tenemos como creyentes es que vamos a resucitar juntamente de la mano del Señor Jesús. Amén. Amén, hermanos, es una buena noticia. Es una excelente noticia para nosotros los creyentes. Como dije, algunas de las preguntas que nosotros siempre tenemos y por ahí surgen es, ¿cómo es que es esto de la resurrección de los muertos? Y hay una doctrina que se ha levantado y que muchos conocen, es de que necesariamente tienen que ser sepultados para que de ahí resuciten. Es una doctrina que se ha creado. Y por ahí alguna pregunta surge, oye, ¿y cómo es eso? ¿Y cómo van a resucitar aquellos que fueron cremados? ¿Cómo van a resucitar aquellos que en un accidente de tránsito su vehículo se encendió y fueron incinerados? ¿Cómo van a resucitar aquellos? Aquellos que se perdieron en el campo, sufrieron un accidente en alguna montaña y quedaron ahí, ¿cómo van a resucitar aquellos? ¿Cómo van a resucitar aquellos que naufragaron y sus cuerpos yacen en el mar? No sé si les ha pasado o han salido alguna de esas preguntas. Pablo viene a contestar a través de la carta, escribe a los Corintios y el versículo 35 dice esto, dice, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Son dos preguntas que Pablo plantea, ¿no? Esto es lo que se va a presentar, dice, en medio de ustedes. Recuerden que en medio de la iglesia en Corinto estaba levantándose una herejía que estaba negando la resurrección de los muertos. Y Pablo ya enfatizó y dejó claro que si Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos. Si se niega uno de estos dos hechos, el evangelio es vano. Hemos creído en vano, estamos perdiendo el tiempo, hermanos. Si nosotros no creemos estos dos hechos, de que Jesucristo resucitó y que nosotros también resucitaremos, si se niegan estos hechos, estamos perdiendo el tiempo en la iglesia. Estamos perdiéndonos la vida, estamos, como él dice, estamos perdiendo el tiempo en la iglesia. Cerremos la iglesia y vamos y comamos y bebamos, ¿no? Porque se está perdiendo el tiempo. Pero Pablo dice, no, mas Cristo ha resucitado y es primicia de los frutos, ¿no?, de la resurrección. Cristo es la primicia. Entonces, cuando muchas veces sucede que hay preguntas de buena fe y preguntas malintencionadas, ¿no? Algunos preguntan porque en verdad es su deseo, su anhelo de conocer y de que haya más claridad en cuanto al tema de la resurrección de los muertos. Y está muy bien, está muy bien tener preguntas.
Pero hay el otro caso también donde hay preguntas malintencionadas, de mala fe, que muchas veces lo que busca es traer esa discordia dentro de la iglesia. Y eso estaba causando en la iglesia en Corinto. Estaban llevándolos a una herejía. Y también puede suceder el caso que ocurren o suceden preguntas, hay alguien que pregunta por ahí con el ánimo de hacer tambalear al creyente, de hacerlo dudar, ¿no? De hacerlo quedar en vergüenza. Y esto dice Pablo, pero dirá alguno de ellos, alguno de esas personas puede levantarse y preguntar, ¿cómo resucitarán los muertos? A ver, yo quiero que me expliques cómo es que va a ser aquello, ¿no? ¿Cómo es que va a ser aquello de si se dona un órgano, si das un corazón, ¿cómo van a resucitar? ¿Cómo va a ser eso? Y yo en la primera reunión les ilustraba lo que está en Mateo 22, que vienen los saduceos al Señor y le dicen maestro, ¿no? ¿Recuerdan a los saduceos? Era una línea judía que negaban la resurrección. ¿Ya? Y ellos se acercan a Jesús para hacerlo tambalear con una pregunta de estas y le dice, Señor, ¿no? Maestro, dice, si una mujer se casa con un hombre y este hombre fallece y no deja descendencia y se casa con el segundo y así sucesivamente, ¿no? Esto lo enseñaba Moisés, la ley mosaica, para que haya descendencia, ¿no? Dice, pero ninguno de esos 7 dejó descendencia. Cuando venga en la resurrección, ¿de cuál de ellos va a ser la esposa? ¿No? Una pregunta así, de doble sentido. Y Jesús les dice, erráis porque ignoráis las Escrituras. Ignoran las Escrituras al negar la resurrección de los muertos. Entonces no es así a la ligera nomás el que los muertos no resucitan por algunas filosofías que se han levantado en la iglesia, ¿no? Y que en este mundo hay muchas filosofías que tratamos la semana pasada, pero que se han levantado. Y el Señor les dice, ignoráis las Escrituras, erráis porque ignoráis las Escrituras, ¿no? Y el segundo dice, ¿con qué cuerpo vendrán? La segunda pregunta que Pablo plantea dice, ¿con qué cuerpo vendrán? Ahí va. Pablo va a hacer una analogía en cuanto a la resurrección y nos va a llevar al campo de la agricultura, ¿no? Y nos hace ver de que el 36 dice, necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes, ¿no? Y lo hace ver como una siembra, como una semilla sembrada. Al cuerpo lo hace ver como una semilla sembrada. Pero el Señor Jesús, para contestar esta pregunta de cómo va a ser en el caso de aquellos que naufragaron, aquellos que fueron incinerados, conocemos y vemos en la actualidad con esto de la pandemia que estamos atravesando, que muchas personas están siendo incineradas, muchos cuerpos están siendo incinerados, ¿no es cierto? Entonces rompería esa doctrina de que el cuerpo tiene que ser sepultado, ¿no? Lo que se conoce como cristiana sepultura, ¿no? Entonces, en este versículo, en este capítulo de Mateo, Jesús dice, erráis porque primero ignoran las Escrituras al negar la resurrección de los muertos. Segundo, ignoran también el poder de Dios. Ignoran el poder de Dios. ¿Por qué? ¿Cuántos de nosotros nos imaginamos cuánto poder tiene el Señor? Nuestra mente limitada no avanza a entender todo el poder de Dios. Y eso les está diciendo. Pero ustedes, saduceos, ignoran el poder de Dios. Todos aquellos necios, una persona necia es una persona que tiene un corazón muerto, entenebrecido, que no quiere entender, aunque se le presenten las Escrituras, no las quiere entender, no las quiere obedecer. Ustedes ignoran el poder de Dios. Alguno que sabe de genética o de ADN, sabe que de una célula se puede reproducir un cuerpo, se puede crear un cuerpo. Pero el Señor Jesús es el creador de los cielos y de la tierra. Él no necesita una célula, Él necesita una pequeña partícula de polvo para volver a crear un hombre, un cuerpo. Esto en alusión de que polvo somos y al polvo volveremos. Entonces el Señor Jesús, en su poder inmesurable, grandioso, lo puede hacer y lo va a hacer. Nada más que a nuestra mente muchas veces no cabe esta idea, no cuadra. Entonces el 36 dice, necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes.
Este es el proceso que todos vamos a atravesar. Entonces Pablo responde a estas preguntas con el poder de Dios, la respuesta del poder de Dios. Si nosotros decidimos creer hasta ahí, simplemente por la fe en la que vivimos, porque nosotros vivimos por fe, no por vista, no necesitamos andar viendo las cosas para creer en eso, ¿no? Nuestra fe, nuestra creencia en el Señor nos hace mantenernos día a día. Pero Pablo nos lleva al campo de la agricultura y nos hace una analogía para que en la generalidad nosotros podamos entender lo que va a ocurrir en la resurrección. ¿Ya? Un proceso de cómo va a ser la resurrección. El 36 dice: necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. El cuerpo se desintegra, se vuelve al polvo, como dije, y de ahí el Señor levantará un nuevo cuerpo para nosotros. Idéntico o similar, pero no igual, no como nos conocemos ahora. Sabremos que somos nosotros, pero tendremos un cuerpo totalmente distinto, mejorado, glorioso, semejante al cuerpo de Jesús. Amén. El 37, noten la analogía que Pablo hace. Y lo que siembras, dice, no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. No sé si ustedes, bueno, creo que todos hemos tenido la oportunidad de estar en la primaria y esos experimentos pequeños que se hacen en un vaso, ¿cierto? Donde se siembra una semilla, un porotito en la mayoría de veces. ¿Qué hace? El cuerpo queda ahí, la semilla queda ahí, ¿no es cierto? Se abre, se desvanece y de ahí sale una planta. Eso es lo que está tratando de decir Pablo con esta analogía. De esta forma va a ser, ¿no? El cuerpo es la semilla, pero de esta semilla va a salir un cuerpo, otro cuerpo, ¿no? Glorificado, un cuerpo que el Señor va a dar, como Él quiera, ¿no? Como Él nos quiera dar a cada uno de nosotros. Amén. Entonces, hasta ahí creo que es bastante claro que vamos a tener un cuerpo resucitado y un cuerpo diferente al que tenemos ahora, ¿no? Ok, Pablo dice, voy a escribirles más para que no quede ninguna duda, ¿no? Y que en las comparaciones que muchas veces se pueda dar, no quede ninguna duda en cuanto a la diferencia del cuerpo resucitado que cada uno de nosotros vamos a tener. Y continúa, y Pablo dice en el 39, dice, no toda carne es la misma, sino que una carne es la de los hombres y otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Aunque algunos dicen que algunos hombres parecen bestias, ¿no? Pero está haciendo una diferenciación de que no todas las carnes son iguales. Aunque estamos en la tierra, nuestra carne, nuestro cuerpo es diferente al cuerpo de un gato, al de un perrito, al de una ave. Y obviamente las características que cada cuerpo tiene es diferente, ¿no es cierto? Nosotros no podemos volar, nosotros no podemos estar sumergidos demasiado tiempo en el agua. Tenemos características totalmente diferentes. Y Pablo con esta analogía lo que quiere llevarnos es a entender la diferencia que vamos a tener entre este cuerpo y el cuerpo resucitado que Dios nos va a dar. Amén. El 40 dice, hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Cada cuerpo tiene diferente gloria, diferente hermosura, diferente característica, ¿no es cierto? Se mete un poco al campo de la astronomía, Pablo, para nuevamente hacer esa diferenciación y que quede claro. Y en el 41 Pablo dice, una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Pero cada una es diferente en gloria. Cada uno de estos cuerpos tiene su gloria, ¿no? El sol tiene su gloria, su resplandor, ¿no? Ahorita estamos viendo cómo la luz del sol nos puede dar claridad para poder predicar sin necesidad de mucha luz. Estando en la noche, la luna no nos puede dar esa misma claridad, ¿cierto? Esa misma luz. Pero tiene también su gloria. Y las estrellas, dice, también diferente una de la otra, tiene su gloria. Los navegantes, los que navegan en el mar, dice que se guían por una estrella pequeñita,
chiquita, ¿no? Pero que esa les sirve como referencia para la navegación. ¿Qué quiere decir? Que todos nosotros vamos a recibir un cuerpo diferente a este y va a tener su propia gloria, hermanos. Amén. Pablo está tratando de hacer énfasis en esa diferencia para que no se confundan. ¿Para qué? Para romper todas aquellas doctrinas o ideas filosóficas que pueden desarrollarse dentro de la iglesia, en tratar de confundir y pensar que sí, vamos a resucitar y vamos a ser un tipo así como Gasparín, ¿no? O nuestro espíritu es el que resucita. No, vamos a tener un cuerpo resucitado y un cuerpo con gloria, gloria que el Señor nos va a dar. Amén. Avanza al 42 y dice: así también es la resurrección de los muertos. Aquí lo pone ya un poco más directo Pablo. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Así es en la resurrección de los muertos, dice. Este cuerpo se sembrará en corrupción, un cuerpo corruptible, un cuerpo que envejece, un cuerpo que se está desgastando día a día. Este es el estuche que vamos a tener por, no sé, 60, 70, 80 años, el tiempo que Dios nos permita estar aquí en la tierra. Pero un día debe caer y convertirse en polvo. Es el proceso que tenemos que atravesar. ¿Para qué? Para que resucitemos en un cuerpo de incorrupción. Un cuerpo que ya no le duela las rodillas cuando camine. Un cuerpo que no le duela la cintura, que el nervio ciático no le afecte. Que no esté sujeto a enfermedades, hermanos. Ese es un cuerpo corruptible que se va corroyendo día a día. ¿Cuántos de nosotros muchas veces al levantarnos en la mañana nos levantamos con un dolor en el nervio ciático y decimos: Señor, sáname? Porque esa es la naturaleza de nuestro cuerpo. Esas son las características a las que está sujeto este cuerpo. Pero Pablo dice: el cuerpo que resucitará, resucitará en incorrupción. Y Pablo nos quiere llevar a algo más adelante y nos va a mostrar para qué necesitamos resucitar en ese cuerpo incorruptible. Necesitamos ese cuerpo necesariamente. El 43 dice: se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Este cuerpo, cuando se descomponga, será deshonroso, será feo verlo, ¿no? Pero el cuerpo que vamos a tener cuando seamos resucitados va a ser un cuerpo glorioso, un cuerpo bello. Imagínense, si el Señor dice que viste a las plantas como ningún rey se viste, ¿cómo nos vestirá a nosotros en la resurrección? Por eso ahí la cuñita que yo les mandé la semana pasada, en decirles: vengan, hermanos, para que sepan si Dios nos va a poner ojitos azules, ahí nos va, no sé, nos va a dar una característica tipo Brad Pitt, ¿no?, a los hombres. Quisiéramos. Pero el Señor nos va a dar un cuerpo glorioso. Se siembra en debilidad, dice, resucitará en poder. Este cuerpo es débil, hermanos. Este cuerpo es débil. ¿Cuántos reconocen eso? La Escritura lo ilustra muy bien. Y dice: el espíritu, nuestro espíritu, el espíritu del creyente, el espíritu de aquel que ha creído en el Señor Jesús como su Señor y Salvador, ¿no?, está dispuesto a toda buena obra. Está dispuesto. ¿Pero qué dice? Pero la carne es... ¿Qué es la carne? Es débil, dice. Es débil, está fallando muchas veces. Está pecando. Pero sembraremos este cuerpo débil y resucitará un cuerpo en poder. Poder que Dios nos dará. Y ya no ganará las batallas la carne en algunas ocasiones, sino que el espíritu sujetará totalmente a la carne, al cuerpo que vamos a tener. Amén, hermanos, esa es la maravilla de la resurrección. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos mal cuando a veces no avanzamos? Nuestras debilidades nos aquejan y nos hacen desmayar muchas veces. Yo he sentido eso, hermanos.
No sé si hay alguno aquí que no ha tenido ese tipo de debilidades, de situaciones. Al final dará orando, hermano. Pero todos creo que atravesamos esas debilidades. Este cuerpo es débil, lo está ilustrando Pablo. Y Pablo muestra aquí 4 contrastes de nuestro cuerpo, el que tenemos ahora, con el cuerpo que vamos a recibir de parte del Señor. Un cuerpo resucitado en gloria, con poder. Se sembrará en corrupción, ¿resucitará en qué? En incorrupción. Se sembrará en deshonra, resucitará en gloria. Se sembrará en debilidad, resucitará en poder. 44. Se siembra, dice, cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Lo que les acababa de decir. Este cuerpo por ahora nos lleva a tener muchas batallas internas. La batalla interior de nuestras vidas, ¿no? Entre querer hacer lo bueno y terminamos haciendo lo malo. Lo que dice Pablo. Miserable de mí, porque muchas veces yo quiero hacer lo bueno, pero mi cuerpo me traiciona y termino haciendo lo malo. Pero cuando seamos resucitados, hermanos, ya no sucederá esto. Tendremos pleno control o sujeción de nuestro cuerpo a nuestro espíritu, sujetado a nuestro espíritu. Amén. El cuerpo animal es el cuerpo terrenal, es nuestra naturaleza adámica, nuestras características. Nos enojamos, tenemos mal carácter. ¿Quién no tiene mal carácter aquí? Tenemos rabia, muchas veces queremos vengarnos. Nos hacen algo y queremos pagarles con la misma moneda. Esas son las características de este cuerpo, hermanos. Y si en verdad hemos conocido al Señor, hemos transformado mucho de esto, ¿no es cierto? Como creyentes hemos transformado mucho de esto. Pero imagínense el cuerpo que el Señor nos va a dar, ya no sujeto a este tipo de pasiones, a este tipo de atraviesos en nuestro cuerpo. El 45 dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Como dije, nuestra naturaleza adámica es emocional, sujeta, muchas veces sometida a ese tipo de emociones, de características. Y esa es nuestra naturaleza adámica, descendientes de Adán. Pero el postrer Adán, que es el Señor, ¿no?, es un espíritu vivificante. Nos hará vivir eternamente. Con la naturaleza de Adán, queridos hermanos, si nosotros decidimos no creer en el Señor, llegaremos a una condenación eterna. Como dije la semana pasada, la buena noticia consiste en eso, que nosotros estábamos condenados a un castigo eterno, pero la buena noticia es que Cristo murió por nuestros pecados. Y como hemos sido hechos hijos de Él, ahora vamos a poder gozar de la eternidad, de la salvación, al lado suyo. Estamos identificados en el segundo Adán, bautizados en el Señor Jesús. Amén. El 46, miren lo que dice, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Esto es primero, la carne. Es necesario que pasemos por este cuerpo, que pasemos el proceso, que nuestro cuerpo sea desintegrado cuando muera. ¿Para qué? Para que de ahí se levante nuestro nuevo cuerpo glorificado. Entonces vemos cómo Pablo da una aclaración así tan contundente, ¿cierto? O sea, si de aquí queremos confundirnos y equivocarnos, hermanos, no seamos necios, ¿no? Pablo está haciendo esta aclaración y esta enseñanza para que cuando vengan esas filosofías, platonismo, epicurismo, estoicismo, hinduismo, lo que sea, que quiera venir a dañar o a confundir al creyente, nosotros tengamos claro
lo que va a ser la resurrección, en quién estamos confiando nosotros. Este cuerpo, como dije, muchas veces en la debilidad que tenemos, olvidamos esto. Decimos, hermano, no sabe lo que estoy debiendo. Debo mucho dinero. He estado en la iglesia, pero todavía no me soluciona el problema económico. Creo que mejor le voy a raspar la barriga a Buda a ver si me bendice por ahí. Doctrinas que llegaron a dañar al creyente, hermanos. Debemos tener claro esto. Si en verdad nuestro cuerpo es débil, nuestra esperanza es que cuando sea resucitado, resucitará en poder. ¿Amén? Vamos más adelante. El 47. El primer hombre es de la tierra terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Este hombre terrenal, ¿cierto? Nuestra naturaleza adámica. Todo lo que les acabé de hablar, esas características que muchas veces nos hace querer incluso hasta desmayar y dejar ahí todo, ¿no? Es un cuerpo terrenal. Pero nosotros que hemos creído en el Señor, tendremos ese cuerpo resucitado. Y ya no pasaremos estas mismas situaciones que ahora estamos atravesando. Ya no lo haremos. El 49. Y así como hemos traído, dice, la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Los creyentes. Debemos creer esto, hermanos. Abrazar esta noticia de la resurrección en nuestras vidas. Si en verdad en Adán todos estábamos sentenciados a muerte, pero en el Señor Jesucristo tenemos vida y vida eterna, hermanos. ¿Con quién nos identificamos? Yo me identifico con el Señor Jesús porque he decidido creerle con todo mi ser, con toda mi mente, con todo mi corazón. Recuerdan la semana pasada que el Evangelio decía es algo que se retiene, en lo que se persevera y se retiene. No solamente aquí, sino aquí también. Ahí lo podemos retener y mantenernos día a día. Pero bueno, todas estas comparaciones en cuanto al cuerpo, ¿para qué? ¿Para qué nos lleva Pablo a mostrarnos todo esto? Noten el versículo 50 lo que dice. Pero esto digo, hermanos, prendamos el ojo en este versículo, pongamos mucha atención. Pero esto digo, hermanos, que la carne y sangre, dicen, no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Necesariamente tenemos que cambiar de cuerpo, hermanos. Tenemos que tener ese cuerpo glorificado, el cuerpo que el Señor nos va a dar. ¿Por qué? Porque no vamos a podernos con este cuerpo, imagínense, ¿no? Llegando a mis 60, 70 años, ya medio encorvado ya de la edad. Imagínense pararme con ese cuerpo delante del Señor. Si ustedes notan la enseñanza cuando Moisés sube al monte Sinaí a ver las tablas de la ley, ¿cómo él baja después de 40 días? ¿Alguien recuerda? Dice que su rostro era luminoso, ¿cierto? Parte de la gloria de Dios estaba reflejándose, en el leve reflejo de la gloria de Dios se había pegado y él estaba él se mostraba luminoso. Dice que la gente lo veía y era resplandeciente su rostro. Y Dios dice que a él le dice ponte de espaldas, ¿no? Porque yo voy a pasar por cerca tuyo y no me puedes ver porque aquel que me vea ciertamente ese día morirá. Entonces miren, nuestro cuerpo no podría sostenerse ni por un instante delante de la presencia de Dios. No podrá hacerlo. La carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Este cuerpo corruptible, este cuerpo que día a día envejece, este cuerpo que tiene dolencias, que sufre muchas veces cáncer, que sufre diabetes, que sufre, dolores de cabeza, que sufre hasta de mal humor de repente por la nada. De repente amanecemos y estamos de mal genio. Hasta el trabajo nos molesta. Este cuerpo no puede heredar al reino de Dios. Necesitamos
heredar el reino de Dios con un cuerpo incorruptible. Amén. Así que, hermanos, en ese cuerpo glorificado ya no vamos a tener que necesitar ir al gimnasio, vamos a hacer todos. Creo yo, me gusta ver entre líneas también lo que la palabra nos dice y creo que nos muestra que este cuerpo que vamos a tener va a ser un cuerpo físico totalmente rejuvenecido, fuerte, ¿no? Para poder andar y caminar, no sé, muchas distancias. Si ahora nos ponemos a caminar, vamos de aquí a Las Pitas nomás, creo que por el centro ya estamos queriendo coger taxi. Pero cuando ese cuerpo glorificado nos sea dado, hermanos, Lutero dice que se moverá a la velocidad del pensamiento. Imagínense, de aquí a la luna ir en un instante. Y noten que cuando Jesús resucita, dice que los apóstoles estaban orando en un cuerpo, conversando en un cuarto, en una habitación, y estaba cerrada la puerta, y el Señor se les presenta delante de ellos. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo entró? Si la puerta estaba cerrada. Y dice que ellos se asustaron, se espantaron, y dijeron, estamos viendo un fantasma. Y el Señor les dice, miren, metan su dedo aquí y noten el agujero que fue hecho por los clavos. Lo llama a Tomasito, ¿se acuerdan de Tomás? El apóstol que dice, si yo no viera al Señor con mis propios ojos, yo no voy a creer. No voy a creer, hermanos. Si ustedes me dicen esto, no, yo tengo que verlo yo al Señor. Mis dedos tienen que meterse en los orificios de las manos de Jesús y mi mano en el costado de su costilla. Ahí voy a creer que Él es el Señor, resucitado. Y ahí se le presenta y le dice, ven, Tomasito, haz lo que tú querías hacer. Te digo porque tú has visto, has creído. Más bienaventurados los que no vieron y aún así creyeron. Amén. Amén, hermanos. El Señor mismo ya ha resucitado y todos los que han dormido, los que están muertos ahora están simplemente esperando la resurrección. Los apóstoles, todos aquellos que han creído en el Señor Jesús, están esperando el día de la resurrección, la venida del Señor. Porque necesitamos nuevamente un cuerpo resucitado, glorioso, incorruptible, no sujeto a pasiones ni a debilidades que este cuerpo tiene, para estar en el cielo, para estar en la presencia de Dios. Amén. El 51 dice, he aquí, dice Pablo, he aquí, os digo un misterio. Y un misterio es algo que en el Antiguo Testamento no estaba dado, no había claridad en esto. No había sido dado a entender. Pero a Pablo recordemos que el Señor Jesús se le aparece y en revelación le enseña muchas cosas. Y Pablo dice aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. A ver, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? Y hace alusión al arrebatamiento de la iglesia. Es un tema un poco apocalíptico, no vamos a ahondar en ese tema porque no corresponde a la enseñanza del día de hoy, pero en alguna ocasión se podrá dar, pero vamos a enfocarnos en lo que es la resurrección de los muertos. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará, dice la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Y algunos pueden decir, oye, ¿y que Pablo todavía vive? Pablo todavía está por ahí esperando esa transformación. No, hermanos, Pablo está hablando en un énfasis a los creyentes. Dice, cuando los tiempos pasen, ¿ya? Si pasan 1000, 2000, como 3000 años, en ese sonido de la trompeta, de la venida del Señor, resucitarán los muertos y aquellos creyentes, ¿no? Pablo no estaba muerto todavía en ese entonces, por eso lo lleva a decir de esa forma. Y aquellos creyentes que todavía estemos vivos, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cómo puede ser esto, hermanos? Recuerden, es el poder de Dios. No ignoremos el poder de Dios. No lo ignoremos. No erréis, dice, no erremos, hermanos. Errar significa que fallamos hacia dónde vamos, al blanco hacia dónde vamos. No erremos, hermanos. Ahora andamos por fe,
y no por vista, pero un día veremos todo lo que queremos ver, entenderemos todos los misterios en ese cuerpo resucitado. Amén. Y entenderemos muchas cosas. Seremos capaces de entender aquello que el Señor nos quiera enseñar así, rapidísimo. ¿Por qué? Porque ese cuerpo ya no va a estar sujeto al intelecto que ahora tenemos. 53, dice, porque es necesario que esto corruptible, nuevamente, se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. 54, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá, dice la palabra que está escrita. Isaías 25:8 está escrito, hermano, no lo vamos a ver por el tiempo, pero pueden anotarlo y verlo. Dice, sorbida es la muerte en victoria. En Cristo somos más que vencedores, hermanos. ¿Por qué? Porque hemos vencido a la muerte. No por nuestros méritos, sino porque Cristo nos ha agarrado de la mano y nos ha hecho caminar para cruzar las aguas de la muerte, hermanos. Amén. No sé, yo hacía una ilustración en la mañana y decía, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de irse de pesca, ¿no? Yo tengo mi familia tiene un criadero de peces, de truchas, y ese pescado tiene una particularidad que es muy resbaloso cuando quieren cogerlo con las manos, ¿no? Y cuando lo sacan, si no lo cogen de la cabeza bien, lo cogen del cuerpo, medio se sacude el pescado, se les fue de las manos, ¿no? Así va a ser nuestra vida, nuestro cuerpo, ¿no? De la muerte. ¿Por qué? Porque Jesús pagó el precio de nuestro pecado en la cruz. ¿Para qué? Para que nosotros podamos resucitar juntamente de la mano de Él. Amén. La muerte, dice, será sorbida, ya no tendrá enseñoreamiento. El 55 dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Aunque los tiempos pasen, hermanos, aunque muchas personas en el camino puedan desmayar y decir, han pasado tantos años, no sé si eso se cumplirá. Déjame decirte, hermano, que eso se va a cumplir. Y se cumplirán estas palabras, ¿no? Porque resucitaremos y nuestras tumbas también quedarán vacías. Amén. El 56 dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Recuerden, si nosotros creemos en el Señor Jesucristo, ya no seremos condenados por nuestros pecados. ¿Por qué? Porque Él ya pagó el precio nuevamente. Y la ley lo que hace es, hermanos, es ser el espejo para demostrarnos la necesidad que nosotros tenemos de ese Salvador, del Señor Jesús. El poder del pecado ya no estará sobre nosotros, porque el Señor Jesús ya pagó el precio. 57. Dice, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Somos victoriosos en Cristo, hermanos. Demos gracias al Señor. Porque si vamos a resucitar, si vamos a estar un día en el cielo, cuando hablo del cielo hablo de la resurrección también. Hablo de eso. Va a ser porque la victoria que nosotros tenemos en contra de la muerte nos la dio el Señor Jesús en la cruz del Calvario. Es noticia para alegrarnos, es noticia para compartirla, es noticia para predicarla. Recuerden, la importancia del Evangelio es que ha sido dado ¿para qué? Para que sea predicado. Una noticia tan grande, tan beneficiosa, no puede quedarse simplemente con nosotros, abrazarla y tenerla ahí escondida para que nadie más la sepa y se entere. Tenemos que predicarla. Al 58. Así que hermanos, dice, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes. Debemos estar firmes, hermanos. Es muy penoso el día de hoy ver que muchas personas no entendieron esta importancia del Evangelio. Estos tres hechos fundamentales del Evangelio, de la buena noticia, ¿no? Del Señor. Y hoy muchos han apostatado de la fe, otros han desmayado. ¿Por qué? Porque lo único que vinieron y recibieron, más bien también de la iglesia, es solamente un Evangelio que no es el Evangelio de Jesús.
Una buena noticia, sí, ven y va tu familia a transformarse, tus finanzas van a cambiar, buenas noticias, pero no necesariamente la buena noticia que necesitamos escuchar, que Cristo murió por nuestros pecados. No digo que lo otro sea malo, no, pero tenemos más que claro que si buscamos al reino de Dios y su justicia, todo lo demás será añadido, hermanos. Así que dice, hermanos míos amados, estén firmes, estén constantes día a día. Yo llevo 16 años en el cristianismo, hermanos, siendo cristiano. Y al día de hoy sí me he puesto a pensar y digo, Señor, yo no quiero dejarte ni por un día. Ayúdame, guárdame para que ni uno de mis días que me queden, que tú me permitas estar aquí en esta tierra, este cuerpo débil me quiera traicionar y quiera dejar tu camino. Constantes, día a día, no importa el tiempo que estemos, como un día, como 10, como 20, debemos siempre estar constantes en lo que hemos sido enseñados, en lo que hemos decidido creer, hermanos. El Evangelio de Jesús, la buena noticia de Dios. Creciendo, dice, en la obra del Señor siempre. Una característica muy importante es que siempre debemos estar creciendo en la obra del Señor. Cuando nosotros entendemos esto acerca de la resurrección, créanme, debe nacer un agradecimiento tal al Señor que nos debe mover a hacer algo. Nos debe mover, no sé, siempre hemos hablado que hay gente que trabaja en la iglesia y hay gente que no necesariamente está en la iglesia, pero que de alguna forma hace llegar su apoyo para que la obra continúe. Debemos ser buenos inversores en el reino de los cielos. Así como muchas veces nos dedicamos a nuestros trabajos, debemos invertir en el reino, tiempo, dinero también, hermanos. Esta obra no puede continuar sin esas características. Fe no nos falta, hermanos. Y sabemos que el Señor ha provisto en todo este tiempo. Pero invirtamos en el reino. Y no solamente en la iglesia, invirtamos también en nuestros hijos, en la educación que les damos a ellos. Muchas veces pensamos que esas universidades caras, donde manejan una buena filosofía, ¿no? Es una educación que necesitan nuestros hijos. Pagamos incluso por aquello. Y muchas veces el resultado que obtenemos de esas universidades es hijos más ateos que los propios ateos. Entonces veamos cómo invertimos en el reino de los cielos, hermanos. Sabiendo, dice, que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El trabajo que nosotros hacemos en el Señor no es en vano, queridos hermanos. No es en vano. Mucho de lo que nosotros hacemos aquí en la tierra es algo que vamos a hacer también por la eternidad. Habla de que cada una de las estrellas es diferente en gloria. Cada uno de nosotros tendremos nuestra propia gloria, hermanos. Amén. Entonces, como les dije, esto es algo que nosotros debemos, si hemos decidido creer, debemos permanecer firmes, debemos permanecer constantes y creciendo día a día. Hoy en la mañana nos dio mucho gusto ver que la congregación estuvo llena. Hoy hay algunas sillas que faltan, pero sabemos que el crecimiento lo está trayendo el Señor. Estamos confiados en aquello. Es más, nos estamos preparando ya en visión para, no sé, en el futuro abrir otra reunión más, hasta unas 4, y ahí empezar otra reproducción. Pero sabemos que la obra del Señor va a seguir creciendo. ¿Y a quién va a utilizar, hermanos? ¿A quién creen? A ustedes. A ustedes. Porque el evangelio que hemos recibido, ese evangelio, es para predicarlo, hermanos. Es para ir a anunciarlo. Contar esa buena noticia. Hay mucha gente afuera que está necesitando saber esto. Que están muriendo sin esperanza. Que están siendo cremados incluso. Sin ninguna esperanza. Pero nosotros que tenemos esperanza en esa resurrección que el Señor nos va a dar, empecemos a trabajar en la obra de Dios. Amén. Pongámonos de pie, hermanos. Creo que la maravilla de la palabra del Señor es que es así, es sencilla, ¿no? No necesitamos abundar tanto en otras cuestiones, sino que irnos a la palabra, a la fuente, y entender.
El necio, queridos hermanos, ni así nos pasemos todo el día disertando sobre la resurrección, no va a querer entenderlo. Pero nosotros, los creyentes, con lo que se nos predica, debemos entender, abrazar, creer y movernos, ¿no?, edificando también el cuerpo de Cristo. Amén. Cerremos nuestros ojos, hermanos. Amado Dios, Padre, en este misterio de la vida, Señor, en el que nos falta mucho por aprender, por entender, Señor. Pero en lo que hemos aprendido, Señor, queremos movernos. Queremos obedecer tu palabra, Señor. Abre la boca de mis hermanos, Señor, que ellos puedan ir y predicar, Señor, en sus lugares de trabajo, donde ellos se desenvuelvan, con sus familias, con sus hijos. Que la obra sea edificada día a día, creciendo en el Señor. Sabiendo que nuestro trabajo no es en vano, Señor, nunca lo va a ser. Bendito Dios. Creemos en ti, Señor, y te creemos a ti, Dios. Que esta buena noticia, Señor, no nos la quedemos solamente para nosotros, sino que sepamos transmitirla, Señor, a las personas que necesitan conocerte y saber de ti, Señor. Bendito Dios. Te damos gracias por esta mañana, por esta palabra, Señor, que la recibimos de buena gana, en la que decidimos perseverar y la que vamos a retener por el resto de nuestros días. Porque esa es la fe que nosotros tenemos en lo que tú vas a hacer con nosotros, bendito Dios. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La iglesia es como un arco. Un arco transporta agua y Cristo es el agua viva. Un arco nos conecta y como iglesia debemos conectarnos con la gente, velando por los intereses de los demás. Un arco es la fuerza que envía valientes hombres de Dios. Y un arco genera unidad entre dos cosas separadas, Dios y el hombre. Esa es la iglesia, la esposa. Vivamos la iglesia, seamos el arco.